Hola, esto es Arc of History. En el día de hoy les voy a hablar sobre el origen del idioma castellano. En las estepas rusas del Cáucaso surgirían pueblos indoeuropeos, de donde provienen las familias lingüísticas tales como las lenguas latinas germánicas, romances, eslavas, entre otras. Estos pueblos indoeuropeos se desplazaron por Europa, Anatolia, Medio Oriente e Indostán. Los ítalos llegarían a la península itálica alrededor del siglo III a.C. y le hablarían un idioma común, el protoitálico. Luego se irían diversificando en diferentes idiomas, de los cuales la mayoría están extintos. El idioma que sobrevivió fue el latín, el idioma oficial utilizado por la monarquía romana. Antes de la llegada de los romanos a la península ibérica, existían otros pueblos que no tenían nada que ver con los romanos, los cuales tenían sus propios idiomas, tales como el vasco, íbero, lusitano, entre otros. Aunque también esta región había sido poblada por pueblos indoeuropeos celtas, de los que surgieron algunas lenguas, como el cántabro y el celtíbero. Entre el año 218 y 19 a.C. se daría la conquista de Hispania por parte de los romanos. Los romanos dividirían a la península itálica en varias provincias. Así comienza el proceso de romanización, en donde los romanos imparten su cultura a los pueblos íberos. Se empezaría a hablar el latín vulgar, es decir, el idioma que hablaría el pueblo que estaría en constante evolución, y que eventualmente irían reemplazando a las lenguas prerromanas, que luego irían desapareciendo alrededor del siglo I después de Cristo, aunque dejando como legado algunas palabras que usamos en la actualidad, como por ejemplo taladro, cerveza, camisa, etc. En el año 395 el Imperio Romano se divide en dos. Ya en el año 476 el Imperio de Romano de Occidente caería. La península ibérica sería tomada por los visigodos, un pueblo germánico, quienes formarían el reino visigodo de Toledo, cuyo idioma oficial fue el gótico, que reinaría por 2 siglos. Sin embargo, el latín vulgar, así se le llamaba, no desaparecería, sino que iría evolucionando y recibiría palabras nuevas del gótico. En el siglo VIII, el califato omeya proveniente de Damasco conquistó el norte de África y luego conquistó a los visigodos, estableciendo el bailato de Al-Ándalus, que luego de unos siglos se convertiría en el califato independiente de Córdoba. Luego de la conquista, algunos visigodos lograron formar el reino de Asturias al norte, resistiendo el avance musulmán. El idioma latín clásico para esta época ya no existía, sino que se iría dividiendo en diversos idiomas romances, los cuales irían evolucionando hasta conocerlo como ahora, como el francés, rumano, portugués, etc. Durante el dominio musulmán en la península surgiría el mozárabe, que era una lengua romance que recibiría influencia árabe, que era hablado por los hispanos que habitaban allí. En cuanto a Asturias, se irían formando unos reinos cristianos, cada uno con sus idiomas romances y que con el pasar de los siglos irían avanzando en la reconquista de la península ibérica, la cual culminaría en el año 1492, con la expulsión definitiva de los musulmanes. El idioma mozárabe desaparecería, aunque dejó algunas palabras como por ejemplo alcohol, valija, mazmorra, entre otros. Con el casamiento de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en 1469, es decir, los reyes católicos, se empezaría a formar España. El idioma castellano tendría más importancia hasta finalmente convertirse en el idioma oficial. Luego llegaría la época de la conquista de América y Filipinas, con el que el idioma castellano se extendería, aunque obviamente mezclándose con los idiomas nativos de cada lugar conquistado, dando origen a palabras como chocolate, charqui, tomate, entre otros. Posteriormente, se incorporaría a las palabras de la cultura clásica griega, como por ejemplo farmacia, gramática, biología, etc. Hacia el siglo IV se formó el voceo, utilizado principalmente en la nobleza, como señal de respeto, aunque en algunas regiones se reemplazaría por el tú, como por ejemplo en el Virreinato del Perú.
en el Río de la Plata y alguna zona de Centroamérica se sigue utilizando. En el año 1713 se crea la Real Academia Española. En el año 1810 los países independizados adoptan el castellano como idioma oficial, aunque cada uno con sus modificaciones. Ya a partir del año 1871, los países empiezan a tener su propia Real Academia Española, con sus modificaciones y con algunas palabras. Además, el castellano empieza a adquirir palabras de diferentes idiomas. Bueno chicos, espero que os haya gustado el video, den like, comenten, compartan. Espero que este tipo de videos les guste, que se les haya entretenido. No se olviden de compartir, suscribirse y darle like, que me sirve un montón. No se olviden que en la descripción les voy a estar dejando el link de mi Instagram, de la cuenta de Arco History, para que la puedan seguir y apoyar, que me serviría un montón. Y nada, sin nada más que decir, espero que estén bien. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.